Muy buenas a todos y bienvenidos a Paleo Record, su podcast de noticias científicas donde analizamos los hallazgos más recientes acerca de la historia y la prehistoria de la Tierra y el ser humano. Tenemos dos anuncios importantes antes de comenzar. El primero es que el pequeño Toby ahora se encuentra en un lugar mejor. Luego de su casi milagrosa recuperación, logramos que lo aceptaran en un albergue temporal para perritos, donde hoy continúa su recuperación. Es por eso que Toby necesita un hogar permanente. Si desean adoptarlo o conocen a alguien que desee darle un hogar, escríbanle al número al que donaron o también al que se encuentra en los posts del canal. También está en el nuevo Instagram del canal que dejaré en la descripción. Segundo, como ya habrán podido notar, la semana pasada retomamos la serie de Paleo Reparto, la cual tuvimos que dejar en stand-by debido a las circunstancias actuales. Sin embargo, ya estamos de vuelta. Y ahora sí, después de una semana de descanso, el día de hoy tenemos equidnas gigantes, el sexto continente y arqueología subacuática. Comenzamos. Comenzamos con una noticia a la que le debo un espacio en este podcast desde hace ya un buen tiempo. Este artículo me fue facilitado por el Museo Victoria de Australia y es acerca de uno de los grupos de mamíferos más extraños que existen. Para la revista Alkeringa, Tim Ziegler y Jeremy Lockett presentan primer registro del equidna gigante de Owen, Megalibullia oweni, para el estado de Victoria, procedente de las cuevas de Buchan en East Gippsland, Australia. Comencemos recordando qué son los equidnas. Cuando hablamos de mamíferos monotremas, el más famoso es el ornitorrinco. Pero otro representante de este grupo son la familia de los equidnas, llamada también familia Tachyglosidae. Estos animales son bien parecidos a los erizos, pues cuentan con púas similares a estos, pero se diferencian porque cuentan con un hocico muy largo, similar a la de un oso hormiguero, y además ponen huevos. Una mezcla muy particular. En la actualidad, el género Zaglossus es endémico de Nueva Guinea. Sin embargo, existen registros de este animal en Australia. El problema es que, durante mucho tiempo, los científicos asignaron muchísimos hallazgos en Australia a este género. Fósil de equidna que veían, fósil que catalogaban como Zaglossus. Era su vieja confiable. Hoy se sabe que existieron más géneros aparte de Zaglossus, y ahora existe la monumental tarea de revisar todos estos fósiles para ver si en verdad son de Zaglossus o si se trata de algún otro tipo de equidna. El artículo de hoy revisa uno de estos fósiles, el cual fue encontrado durante una de las 3 expediciones hechas a la cueva Full Air, localizada en el estado de Victoria, entre los años 1906 y 1907. Básicamente, este espécimen estuvo esperando 120 años para que alguien le diera atención. El fósil en cuestión es bien fragmentario. Consiste básicamente de solo el segmento inicial del hocico. Aún así, provee suficiente información para indicar que se trataba de un individuo adulto y de gran tamaño, en comparación con los equidnas modernos. Finalmente fue diagnosticado como un equidna de la especie Megalibullia oweni, el cual fue un equidna relativamente más grande que el resto. Se estima que alcanzó el metro de largo y los 15 kilogramos de peso, y que vivió durante las épocas del Mioceno y Pleistoceno temprano. A veces algunas cosas no son lo que parecen. ¿Alguna vez se han preguntado por qué solo los seres humanos tenemos una barbilla? Para empezar, ¿alguna vez se habían dado cuenta de eso? Noren von Kramon-Taubadel y colaboradores se hicieron esta pregunta y realizaron un estudio al respecto para la revista PLOS ONE, titulado ¿Es la barbilla humana un vestigio? Revelaciones de un análisis evolutivo de la forma cráneo-mandibular de los simios. Por si no se habían dado cuenta, los únicos primates que tienen una barbilla desarrollada son los humanos modernos. De hecho, esta característica es a veces utilizada como el elemento diagnóstico para la identificación de nuestra especie en el registro fósil. Pero primero, ¿qué es una barbilla? De forma muy sencilla, la barbilla es una proyección de la mandíbula hacia adelante que supera el nivel de los dientes incisivos, es decir, los famosos dientes de conejo. De forma más complicada, podemos definirla
como una estructura en la mandíbula en forma de T invertida con una protrusión triangular en su base. Con esta última definición, los autores trabajaron tres hipótesis acerca del origen de la barbilla. Primero, que la barbilla surgió por selección natural, es decir, que la barbilla proveyó a los humanos de una ventaja por encima de sus congéneres y que por eso existe. La segunda es que la barbilla surgió como resultado de la deriva genética, es decir, por obra del puro azar. Y tercero, que la barbilla es el resultado secundario de otras adaptaciones mandibulares. Para probar estas hipótesis se utilizaron unas 532 calaveras de simios adultos distribuidos a lo largo de 15 especies distintas. Se midieron 9 caracteres por espécimen, se compararon entre sí y se las colocó en un árbol filogenético de los simios. Los resultados indican que solo 3 de estas 9 características tuvieron una función adaptativa. Estas características vendrían a estar asociadas con la evolución del bipedalismo y con la disminución del tamaño de la dentadura. Por otro lado, los otros 6 caracteres fueron secundarios a cambios que se realizaron en otras áreas del cráneo y la mandíbula, como la reducción del tamaño de tanto la maxila como de la región dentada de la mandíbula. Todo esto sugiere que la aparición de la barbilla humana fue una especie de accidente biológico. La evolución a veces obra de maneras misteriosas. ¿Sabían que la imagen que tenemos de la Antártida, de un continente frío y blanco, es relativamente moderna? Durante gran parte de su historia, el sexto continente fue un lugar cálido y con la capacidad de albergar enormes bosques. Entonces, ¿qué pasó con ese paraíso verde? Hoy lo veremos. Configuración de la circulación circumantártica durante su última transición climática. Hannah Nall y colaboradores publicaron este artículo para la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Si bien es cierto que el continente de la Antártida es frío debido a su localización en el polo sur del planeta, donde llega muy poca energía solar, esta es solo parte de la historia. Otro factor importante en el desarrollo de estas condiciones tan severas es la corriente circumpolar antártica. Esta es nada menos que la corriente oceánica más fuerte del planeta. Como su nombre indica, rodea el continente antártico y lo aísla de las condiciones más cálidas de latitudes más al norte, permitiendo así la prevalencia de la capa de hielo que cubre esta masa de tierra. El nacimiento de esta corriente se dio hace entre 34 y 33 millones de años durante la llamada transición del Eoceno al Oligoceno. Inmediatamente después de este cambio de época se dio el máximo glacial del Oligoceno temprano. Este periodo, caracterizado por una disminución de la temperatura global, fue causado por varios factores, entre los cuales tenemos el inicio de la formación de las cordilleras de los Andes, los Himalayas, los Alpes y las montañas transantárticas, así como cambios en la circulación de las aguas del Océano del Sur que derivaron en una disminución de la captura de CO2. A su vez, el desplazamiento tectónico de Sudamérica y de Australia, lejos de la Antártida, derivó en la apertura de 2 pasajes importantes: el estrecho de Drake en Sudamérica y el pasaje de Tasmania en Australia. Ambos pasajes son de vital importancia para la circulación de la corriente circumpolar. Sin embargo, todavía se desconoce bastante acerca de cómo era esta corriente en sus inicios y de qué manera ésta interactuó con las capas de hielo que se formaron en el continente. Es por eso que para este estudio se creó un Earth System Model, un tipo de simulación por computadora que combina distintos procesos físicos, químicos y biológicos que se dan en el planeta como un sistema integrado. Esta simulación se complementó con un modelo digital conocido como el Parallel Ice Sheet Model, el cual sirve para simular los glaciares y las capas de hielo. Con estas 2 herramientas se logró crear una simulación de cómo era el clima de la Tierra durante el máximo glaciar del Oligoceno temprano. Los resultados indicaron que la formación de las cordilleras, la disminución del CO2 y la apertura del estrecho de Drake y del pasaje de Tasmania por sí solos no fueron suficientes para el establecimiento de la que hoy es la corriente más poderosa del planeta. Para esto tenemos que añadir otra variable: los westerlies. Estas son corrientes de aire que van de oeste a este
entre los 30 y 60 grados de latitud tanto en el hemisferio norte como el hemisferio sur. Combinando ahora sí todos estos elementos, se logró determinar que la historia del enfriamiento de la Antártida dependió de muchos más factores que solo su desplazamiento hacia el polo sur de la Tierra. Tenemos una noticia recién salida del horno proveniente de Asia. Un grupo de investigadores liderado por el estudiante de doctorado Thitiwood Z. Panishakun publicaron en la revista Scientific Reports el artículo titulado "El primer dinosaurio saurópodo de la formación Cook-Gruat del Cretácico temprano de Tailandia enriquece la diversidad de los titanosauriformes sonfospóndilos en el sudeste asiático". Vamos a desglosar esta noticia bien y bonito. La formación Cook-Gruat de Tailandia es el conjunto de rocas más recientes que pertenecen a la era de los dinosaurios para este país. Estas rocas datan de inicios del período Cretácico, un momento muy importante para la evolución de los dinosaurios. Esta formación ha producido restos de bivalvos, peces de aletas radiadas, tiburones ibodóntidos como los que mencionamos en un capítulo de Paleorreparto, pterosaurios, cocodrilomorfos y varios grupos de dinosaurios. Sin embargo, hasta el momento solo se habían encontrado restos aislados de dinosaurios saurópodos. Este hallazgo se realizó durante la estación seca entre los años 2016 y 2019 en una provincia del noreste tailandés llamada Chayapum. Los restos consistían en partes del esqueleto postcraneal y pertenecían a un solo individuo. Esta nueva especie fue bautizada Nagatitan chayapumensis. El epíteto obviamente hace referencia a la provincia de Chayapum, pero el nombre que le dieron al género es lo que nos llama la atención. Nagatitan viene de la palabra naga, la cual es una serpiente mitológica en varias culturas asiáticas que se la asocia bastante con el agua y el budismo. Y titán viene del griego que todos conocemos, un nombre casi poético si me lo preguntan. Se estima que esta criatura gigantesca superaba las 26 toneladas, lo cual la convierte en la especie de saurópodo más grande del sudeste asiático. Nagatitan pertenece a un grupo de titanosaurios llamados sonfospóndilos. Este nombre viene del griego y significa vértebras esponjosas, lo cual permite entender algunas de las estrategias que estos enormes animales utilizaban para mantenerse en pie sin colapsar bajo su propio peso. Los sonfospóndilos alcanzarían una distribución global durante el Cretácico, pero todo indica que es aquí, en el continente asiático, donde inicialmente alcanzaron el tamaño descomunal que hoy los hace tan famosos. Seguro conocen la arqueología subacuática. Ya hemos hablado de este tema de forma muy superficial en este podcast y creo que ya es tiempo de darle algo de atención. La arqueología subacuática es un campo muy especializado, pues implica el estudio de sitios arqueológicos que ahora yacen bajo el agua. Estos sitios van desde naufragios hasta ciudades enteras. Para esto se cuenta con sonares, batimetría, robots, escubas y radares. A pesar de que hoy contamos con esta variedad de juguetes, la gran ironía de la arqueología subacuática es que esta tecnología de punta no sirve mucho en aguas someras, menores de 1 metro de profundidad. La mayoría de estos sonares y robots necesitan una profundidad mínima para no chocar o encallar, o requieren muchísima información previa para planear su ruta. Esta llamada franja blanca entre la orilla y las aguas más profundas son todo un reto para los arqueólogos subacuáticos. Para enfrentarse a este reto se han utilizado tecnologías como el LiDAR y la fotogrametría. Es esta última técnica la cual vamos a conocer el día de hoy. Stephanie Blankshine y colaboradores redactaron para la revista Advances in Archaeological Practice un artículo titulado "Al borde del agua, fotogrametría en ambientes de aguas extremadamente someras". En este estudio se presenta una metodología práctica desarrollada a lo largo de 10 años de investigación en los lagos escoceses de agua dulce. Este caso se centra en el Crannog del lago Borgastall, en la isla de Lewis de Escocia. Los Crannogs son islas artificiales que se encuentran en cuerpos de agua del interior de Escocia e Irlanda. Comenzaron a ser creados durante el Neolítico y su tradición continuó hasta la Edad Media. Debido a sus condiciones estables y controladas,
los Cranox han sido sitios cruciales para el desarrollo de la arqueología subacuática. Para realizar este trabajo, delimitaron un cuadrado de 25 por 25 metros en el Crannog. Colocaron un dron en el aire equipado con un RTK, el cual es un GPS de súper alta precisión, y en el agua colocaron 2 cámaras GoPro separadas por una varilla de 29 centímetros y ancladas a 2 barras de metal cada una que iban hacia la superficie y salían del agua. Las cámaras se programaron para que tomaran fotos cada 3 segundos durante el recorrido, el cual fue realizado por un buzo. A lo largo del recorrido, el dron detectaba las varas de metal de cada cámara saliendo del agua. De esa forma, lograron reconciliar la información aérea y la información subacuática. Las fotos se corrigieron con Adobe Lightroom y se generaron modelos 3D del fondo del lago mediante el programa Metashape. El resultado fue un mapa interno de esta parte del lago en 3D, con un margen de error de máximo 5 milímetros. Todo obtenido de una forma muy creativa y económica. De este modo, le dijeron adiós a la infame franja blanca que llevaba años siendo un lastre para la arqueología subacuática. Hasta aquí la ronda de noticias de esta semana. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Ya saben que eso permite que el podcast siga creciendo. No se olviden de que pueden adoptar a Toby llamando o escribiendo al número que está en los posts de Instagram y de YouTube. Y bueno, conmigo será hasta la próxima edición de Paleo Record. Hasta el próximo martes.